continuando con el módulo de ordenamiento territorial y enfoque de género, equidad de género, y habiendo revisado en la primera sesión presencial una parte mucho más conceptual y en las dos sucesivas teleconferencias tratando de ahondar un poco más sobre la perspectiva teórica y metodológica ya desde el ordenamiento territorial como un método de enfoque de planificación y gestión del territorio, y tratando de articular la temática de género en todo el proceso o el ciclo de planificación territorial. Hoy vamos a tratar ya de ahondar un poquito más ya en lo que son propiamente los instrumentos de ordenamiento territorial, que serían los distintos planes a través de los cuales se puede organizar un proceso de intervención en el territorio. Básicamente queremos ver un poco lo que serían los ámbitos y los alcances del ordenamiento territorial, visto siempre desde la perspectiva de las necesidades y los intereses de género. El tema, como ya es un poco más instrumental y en general las características de los planes de ordenamiento territorial, pues para quienes hayan trabajado en el sector público o hayan tenido la oportunidad de leer o documentarse sobre lo que son los procesos de planificación en el sector público, pues más o menos los modelos vienen siendo lo mismo, ¿no? El diagnóstico, las propuestas, el análisis de alternativas y la evaluación en general es lo que vamos a encontrar en los planes. En ese sentido trataríamos de ver un poco los planes, su alcance, el tema de la participación según escala, ¿no? Ya que el ordenamiento territorial, tal y como lo enfocamos en la actualidad, desde la perspectiva del ordenamiento territorial cultural, la participación es fundamental, ¿no? Ya no se estila hacer planes de ordenamiento territorial en un gabinete. De hecho, la ley, por ejemplo, la ley hondureña, estipula cuáles son los momentos y a través de qué instrumentos y de qué instancias se tiene que hacer sistemas participativos para la construcción de los planes de ordenamiento territorial. Entonces, precisamente hablando como ejemplo, la Ley de Ordenamiento Territorial de Honduras, en el artículo 40, nos habla de que las políticas y estrategias de ordenamiento territorial van a ser en el ámbito nacional, o sea, es un marco general para todo el territorio hondureño, en el cual se estipulan los grandes conceptos de ordenamiento territorial, los grandes instrumentos que se van a usar, las distintas etapas en que se va a trabajar el ordenamiento territorial, toda la estructura administrativa a través de la cual se va a vigilar por el ordenamiento territorial, y en la ley también está estipulado, que era lo que les planteaba en el inicio, cómo van a ser las instancias de participación general, ¿no? Participación pública, participación privada, de organizaciones civiles, ONGs, comunidades. Esas informaciones ya están estipuladas en la ley. Básicamente sobre el instrumento de plan, la Ley de Ordenamiento Territorial de Honduras plantea que el gran instrumento de planificación nacional
va a ser el Plan de Nación, que según la ley de Honduras va a tener un horizonte temporal de 20 años, o sea que es de largo plazo, y ahí se dibuja, se proyecta la visión de país que se quiere lograr en 20 años, ¿no? Ese es como lo que en los modelos de planificación anterior se llamaban la imagen objetivo. El Plan de Nación viene a ser este instrumento que a largo plazo nos dice cuál es la imagen que se espera sea el país en 20 años. Y para ello se consideran una serie de indicadores, aparte del diagnóstico, ¿verdad?, que justifica esa visión de país en 20 años, cuáles van a ser los indicadores con los cuales se va a estar midiendo la inversión pública y con los cuales se puede orientar también, se puede incidir para orientar la inversión privada. Entonces tenemos en el primer nivel de la pirámide de planificación el Plan de Nación, que es una visión de largo plazo, es una visión holística de todo el territorio, pero no entra mucho a nivel de detalle porque su ámbito es más de carácter estratégico y nacional. Luego, el otro nivel que tiene contemplada la Ley de Ordenamiento Territorial son los planes maestros sectoriales. Eso recoge de alguna manera los sistemas convencionales de planificación pública que siguen vigentes, que van a seguir vigentes, que son necesarios, ya que cada sector, salud, educación, vivienda o asentamientos humanos, como se le llame, dependiendo de los países, economía y comercio, ambiente, cada uno tiene su propia estructura política e institucional, y entonces están los planes maestros sectoriales que van a ser también en el ámbito nacional, nada más que no es esta visión holística del país, sino que por sector, y también son de largo o mediano plazo, porque muchas veces hacen referencia solo a un plan de gobierno, o en algunos casos se tienen planes sectoriales de largo alcance. De todas maneras, la variante que coloca la Ley de Ordenamiento Territorial es que ya los planes sectoriales no están solos, no dependen en sí mismos de sí mismos, sino que tratan de articularse de una figura imaginaria piramidal a este Plan de Nación, que es como el gran paraguas en el cual se cobijan todos los distintos instrumentos de planificación territorial y no territorial. Después siguen los planes estratégicos municipales. En el caso hondureño, los ámbitos territoriales solamente son el nivel nacional, donde el país, el gobierno tiene competencias, y el gobierno municipal, que tiene competencias sobre el territorio jurisdiccional de su municipio. Estos planes estratégicos municipales de ordenamiento territorial también van a ser de largo plazo, nada más que hacen referencia a un territorio específico. Ahí sí ya hay una delimitación clara del ámbito territorial de intervención. Y dependiendo de las características de los municipios, por ejemplo, en Honduras hay planes de ordenamiento territorial que tienen un enfoque orientado hacia el tema del turismo. Por ejemplo, en aquellos municipios que su potencial es turístico, el análisis de las variables físicas y socioculturales de alguna manera se orientan a potenciar el turismo como la ventaja comparativa de ese territorio y ver de qué manera se puede promover.
Otros municipios, por ejemplo, tienen como eje de articulación la agricultura, otros tienen los servicios, depende del carácter del municipio, va a haber un enfoque al cual se le va a tratar de dar prioridad en ese sistema de articulación territorial. Y finalmente existen en el país los planes estratégicos especiales, que pueden ser multisectoriales, y básicamente estaríamos hablando de zonas bajo algún tipo de régimen especial, por ejemplo las zonas protegidas. En Honduras tenemos varios bosques, está la biosfera del río Plátano, por ejemplo, que es patrimonio de la humanidad y que tiene un plan de manejo especial. Tenemos, por ejemplo, el Parque Arqueológico de Copán, que también es un patrimonio de la humanidad y requiere de un plan de manejo especial. Legalmente tienen un régimen de manejo especial, y así hay varias las islas de la bahía tienen lo del arrecife coralino. O sea, hay ciertas características territoriales especiales, únicas, que hacen que los gobiernos y las comunidades emprendan este camino de tener un régimen jurídico especial para el tratamiento de zonas que por sus atributos merecen esta denominación especial. Y ello supone entonces que las comunidades, el gobierno nacional, el gobierno local, incluso la comunidad internacional, en el caso de los sitios de patrimonio mundial, se comprometen a llevar a cabo un plan de manejo especial para la preservación, la conservación o la explotación racional de un determinado territorio bajo determinadas características especiales. Como vemos entonces, esta es la estructura que tienen los instrumentos de planificación, de planes de ordenamiento territorial en el país. Esta lámina de los instrumentos de la Ley de Ordenamiento Territorial, en el artículo 40 de la Ley de Honduras, de Ordenamiento Territorial de Honduras, va a ser una de las cosas que vamos a estar discutiendo se les ha pedido discutir para las tareas que van a tener que entregar al final del curso, en el sentido de que vayan identificando cuáles son los instrumentos de planificación con los cuales cuenta la Ley de Ordenamiento Territorial en El Salvador. Tiene una estructura, tienen un sistema de planes, y la tarea de ustedes va a ser entonces identificarlos y tratar de caracterizarlos y ver cuál es el ámbito territorial que tienen esos instrumentos, cuál es su jerarquía y cuáles van a ser sus características principales. Por eso, en términos de ordenamiento territorial, el instrumento per se van a ser los planes, que tienen una metodología que más o menos la hemos hablado o la hemos conversado en las sesiones anteriores, que parten de un diagnóstico donde vemos el sistema físico, el sistema cultural, trabajan una propuesta, el análisis de las alternativas, el proceso de ejecución que en ordenamiento territorial se le denomina gestión territorial, y obviamente los sistemas de planificación que deben de contener cualquier plan, sea de lo que sea, no necesariamente de ordenamiento territorial. Todo plan debe de tener un sistema de monitoreo y evaluación. Entonces,
Aquí se trataría de ver cuáles son los ámbitos y la jerarquía que tienen los instrumentos de planificación territorial de acuerdo a lo que estipula la Ley de Ordenamiento Territorial de El Salvador. Ese es uno de los temas concretos a discutir en la tarea de cierre de curso. También en la Ley de Ordenamiento Territorial de Honduras, en el artículo 22, se habla de que el proceso de ordenamiento territorial se desarrolla según ámbitos, y creo que esto es bien importante lograrlo identificar, porque eso tiene que ver con lo que es la división política territorial de un país. Sabemos que el ordenamiento territorial no necesariamente se va a circunscribir a un régimen político-administrativo. Por ejemplo, cuando vamos a planificar una intervención en una cuenca hidrográfica, la cuenca no necesariamente le pertenece a un municipio, probablemente le pertenece a varios municipios, pero de acuerdo a la ley, y no solo la ley de ordenamiento territorial, sino normalmente la organización política del país está definida en la Constitución, o sea, en el cuerpo jurídico máximo del país. Entonces uno debe tener claro, en planificación territorial, uno debe tener claro cuáles son los ámbitos territoriales en los cuales hay una potestad de gobierno, ya sea de gobierno nacional o de gobierno municipal. En el caso de Honduras, y es importante que lo piensen para el caso de El Salvador, en el caso de Honduras solo hay dos instancias de gobierno que tienen competencias en el ámbito territorial. El gobierno nacional, que tiene competencia a nivel de país y a nivel de departamento, y el gobierno municipal, que tiene competencia en la jurisdicción territorial del municipio. Solo existen esas dos formas de competencias territoriales. Hablo de competencia jurídico-política. No existen otras formas. Por ejemplo, acá en Honduras ahora existe lo que se llama la mancomunidad municipal. Se juntan varios municipios para el caso de lo que hablábamos de las cuencas hidrográficas que comparten varios municipios. Se forma una asociación de municipios, pero cada municipio va a tener competencia territorial en su propio municipio, no puede tener competencia en otro municipio. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque normalmente los planes de ordenamiento territorial no se circunscriben a un solo municipio, puede ser que tengan un ámbito territorial más amplio, y entonces hay que buscar las asociaciones jurídicas y legales necesarias para poder echar a andar ese proceso de planificación territorial. Entonces, las entidades territoriales es un término importante y que está definido en la Constitución de la República y en la Ley de Ordenamiento Territorial. Entonces, ese es otro tema que también ustedes deberán de identificar para que vayamos teniendo claro cuál es el sistema a través del cual se lleva a cabo la planificación territorial. Las entidades o áreas bajo régimen especial normalmente van a tener una definición jurídica también. Por ejemplo, en Honduras tenemos áreas protegidas, que ese es un concepto que seguramente existe en El Salvador. Está lo de sistemas y regiones, puede ser la región norte, la región sur, en la región del Bajo Aguán, o sea, hay distintos sistemas de regionalización. También en Honduras existe con una amplitud bastante interesante los sistemas de cuencas hidrográficas, que incluso hay consejos de cuencas donde participan municipios y comunidades.
Existen las zonas turísticas, por ejemplo, todo lo que es las islas de la bahía. Acá es una zona turística que comparte la isla y todo el litoral atlántico. Las zonas fronterizas, que tienen un régimen especial también. Los espacios de mar territorial y plataforma continental, y otras similares que están definidas por ley. Entonces es importante tener claro cuáles son los conceptos jurídicos con los cuales se está manejando el territorio. Y esto de las áreas bajo régimen especial va a ser un concepto importante en los planes de ordenamiento territorial, porque es seguro, muy probable, que en una planificación territorial, regional o municipal nos caigan adentro del territorio alguna entidad territorial que tiene un régimen especial. Eso, entonces, debemos de saberla delimitar física y jurídicamente, ¿no? Porque una cosa es que digan esta es una zona protegida, otra cosa es que digan aquí está la documentación jurídica donde se estipula que esta es una zona protegida, porque de antemano esa zona con régimen especial ya tiene unas restricciones de uso. No es el uso común y corriente del resto del territorio, sino que si su vocación, por ejemplo, es de biosfera, va a tener un tipo de régimen especial de uso. Si su vocación va a ser para recursos marinos, también. Si es turística, dependiendo de la vocación de esa zona bajo régimen especial, así van a ser las restricciones de uso que ya están definidas legalmente en ese instrumento. Y el plan de ordenamiento territorial debe de respetar ese marco jurídico de áreas bajo régimen especial. No puede venir y transgredirlo solo porque se va a hacer un nuevo plan de ordenamiento territorial. No, al contrario, este plan acoge, recupera, revalora, pone en valor los distintos sistemas de entidades o áreas bajo régimen especial. Este tema es bien delicado porque muchas veces se van a procesos de ordenamiento territorial y, como hablábamos en la conferencia inicial, no se tiene el cuidado de ver qué es lo que hay en el territorio. Y la primera acción que uno realiza al entrar a un régimen, a un proceso de ordenamiento territorial, es ver cuál es la estructura jurídica bajo la cual se maneja ese territorio. Aquí es bien importante un tema que no se logra identificar muy bien en todo este sistema de planes, pero que está como bajo supuesto, que es la equidad de género y la igualdad de oportunidades. Tanto en los distintos niveles de planificación, el nacional, el regional, el municipal, hay salvaguardas de derechos humanos, de derechos de género, que, como decíamos en las conferencias anteriores, debe de haber un sistema de vigilancia para resguardar esos derechos. Pero, por ejemplo, en las entidades o áreas bajo régimen especial hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, hay entidades bajo régimen especial aquí en Honduras, en el litoral atlántico, están las comunidades garífunas. Y las comunidades garífunas están ocupando todo el litoral costero, y esa es una zona bajo régimen especial que tiene dos características. Una, que es ser zona turística, se le da esa denominación de un tratamiento especial por zona turística, pero también es una zona que donde están las comunidades garífunas están protegidas por el artículo de la OIT,
que resguarda los derechos de las comunidades ancestrales. Entonces vemos cómo se nos van a ir juntando una serie de instrumentos jurídicos que a la hora de las horas tenemos que respetarlos y tenerlos en cuenta en la planificación territorial. Lo de los derechos de los pueblos ancestrales estipulados en las convenciones internacionales y a nivel de país va a ser un tema importante que hay que tener mucho cuidado de resguardarlo, de salvaguardarlo en el momento de entrar a un proceso de ordenamiento territorial. ¿Por qué? Porque estas comunidades poco a poco y bajo sistemas de lucha muy importantes han ido recuperando territorio. Recuerden que a ellos se les quitó territorio. Ahora, bajo algún sistema, ellos están recuperando territorio y es importante seguir salvaguardando los territorios a los cuales han logrado recuperar las comunidades indígenas y en el caso nuestro afrodescendientes. Aquí hay una cuestión importante y es que por lo general la propiedad en estos sistemas bajo régimen especial de los pueblos indígenas y afrodescendientes no necesariamente va a ser una propiedad individual, generalmente son propiedades comunitarias y la ley de ordenamiento territorial, los planes de ordenamiento territorial deben de ser sumamente cuidadosos de respetar los distintos regímenes de propiedad, porque si no un mal enfoque puede transgredir los sistemas y costumbres de tenencia de la tierra. Por ejemplo, en los garífunas, la abuela, la madre, tiene un papel sumamente importante y junto a los ancianos, al consejo de ancianos que ellos tienen, deciden cosas territoriales. Entonces, es una autoridad ancestral incluso en la parte territorial. Así que cuando vamos a trabajar con áreas bajo régimen especial, hay que tener la acuciosidad de ver cuáles son los perfiles de los actores y qué derechos les competen, qué protección de derechos tienen tanto en la legislación nacional como en la legislación internacional. Y el otro ámbito territorial importante, que más o menos lo hemos ido conversando, es lo que se llama entidades de integración territorial. Que van a ser, por ejemplo, las zonas metropolitanas. Ya hablábamos de que un conjunto de municipios se reúnen, se juntan, forman una asociación, algún tipo de organización. En El Salvador existe la OPAMS, la organización, ¿no?, de los municipios del área metropolitana de El Salvador. Esa es una entidad de integración territorial que en conjunto, porque no lo pueden hacer solos, ya la mancha urbana, la conurbación del Gran San Salvador, de la Gran San Salvador, obliga a que se junten los municipios que están ahí. Entonces esta ya es una entidad de integración territorial. Existen las mancomunidades, en Honduras existen los consejos de cuencas, que es importante para el país en términos de la gestión del recurso de agua. Existen las entidades étnicas que ya hablábamos, de las distintas etnias que tenemos en el país, pero también existen entidades, por ejemplo, como los patronatos. En Honduras existe esta figura. Habría que ver cuál es el equivalente que existe en El Salvador, que en la ley de municipalidades el patronato tiene el papel de la organización territorial
de representación comunitaria. Cada barrio debe tener un patronato que es el que se encarga de gestionar los distintos problemas que se viven en el barrio. Esa es una entidad de gestión territorial comunitaria, pero reconocida legalmente. Entonces, uno tiene que ir y buscar en los distintos instrumentos de las leyes del marco jurídico y político del país cuáles son las entidades de representación comunitaria de distinta índole, para que entonces puedan ser representadas en los distintos sistemas de integración territorial. Eso es básicamente lo que tiene Honduras en términos de sistema de planificación, una jerarquía de planes, y nos define cuáles van a ser las entidades territoriales en las cuales la ley de ordenamiento territorial tiene su ámbito de acción. Seguramente la ley de ordenamiento de El Salvador tiene este tipo de definiciones y vamos a tratar de identificarlas y de conceptualizarlas en esta tarea que se les está proponiendo, que sea para el cierre del curso. Aquí tenemos un ejemplo de la ley de ordenamiento territorial de la República de El Salvador, Plan Nacional de Ordenamiento y Desarrollo del Territorio, que nos da un ejemplo de la clase según la naturaleza de su determinación. Nos habla de planes directores, planes de desarrollo urbano y rural, y nos habla de planes de ordenamiento detallados. Si se fijan, cada país tiene su propia forma de diseñar su sistema de planificación. Y luego tiene los tipos para los planes integrales, especiales, planes de desarrollo urbano y rural, esquemas de desarrollo urbano. Para planes de ordenamiento detallado nos habla de planes parciales, planes especiales de infraestructura y equipamiento, planes especiales de protección. Si se fijan, El Salvador en su ley de ordenamiento territorial ya nos está indicando cuáles son las clases y los tipos, y tiene los ámbitos territoriales, que es lo que estábamos diciendo. Como estamos hablando de planificación territorial, es bien importante que el plan ya tenga definido cuál es el ámbito territorial al cual va a estar interviniendo. Si es nacional, estamos hablando de un plan nacional, en este caso hablaríamos de planes directores. Si es regional o es municipal, estaríamos hablando de territorios específicos. En los regionales va a ser intermunicipal y en el municipal va a ser municipal. Probablemente en El Salvador exista algún ámbito territorial que no solo sea el nacional y el municipal, probablemente exista el regional. Eso es la tarea que ustedes van a tener que determinar, cuáles son los ámbitos territoriales que legalmente se pueden intervenir a través de un plan. E incluso esta tablita de las clases y tipos de planes de la ley que estipula la Ley de Ordenamiento Territorial de El Salvador ya nos va a indicar el ámbito, la iniciativa, o sea, qué tipo, a quién le corresponde esa competencia, si es a nivel nacional, si es a nivel municipal, es compartido, etc. E incluso nos habla de las escalas, que eso ya nosotros, cuando uno ve una escala, nos está indicando ya cuál es el ámbito territorial en el cual estamos planificando. Aquí tengo un ejemplo de instrumentos y escalas, porque es bien importante. Como vimos, el plan debe de estar correlacionado con un ámbito territorial, y el ámbito territorial en términos técnicos, ya pasándonos al lenguaje propiamente técnico del ordenamiento territorial, de lo que hablamos es de escala. ¿Cuál es la escala del territorio que vamos a trabajar? Una escala grandísima de 1 en 50.000, por ejemplo,
o es una escala muy pequeña de 1 en 100.000, en 200.000, 500.000, etc. Entonces depende de cuál es el ámbito, así va a ser la escala. Y eso, el ámbito y la escala, ¿por qué es importante? Porque nos va a decir a qué sistema de participación podemos tener acceso. Cuando hablamos de escalas de 1 en 50.000, por ejemplo, que son mapas de zonificación nacional, generalmente va a ser por representación, porque no vamos a tener a todo un país haciendo talleres en todo El Salvador para hacer un plan de ordenamiento territorial. Van a participar los representantes de colegios profesionales, los representantes de algunas federaciones de trabajadores, federaciones o colegios profesionales, el gobierno por supuesto va a participar la asociación de municipios, porque no van a participar todos los municipios del país, sino, entonces, cuando hablamos de la escala nacional, la escala de ámbito territorial nacional, entonces la ley, por lógica, va a tener un tipo de participación por representación, porque nos hace inviable poder participar. Seguramente van a haber asociaciones de mujeres, van a haber asociaciones de productores, asociaciones de vendedores, etcétera, etcétera, que tienen la posibilidad de participar a través de representación. En la escala de zonificación regional también, y en la escala porque no podemos en una región llevar a toda la comunidad, localidad por localidad, va a haber que, o persona por persona, habrá que buscar un sistema de representación regional bastante similar al nivel nacional, pero aquí el cuidado de lo que hablábamos en la conferencia anterior es tener la sensibilidad y el cuidado de revisar el perfil de todos los participantes, de todos los involucrados, y tener el cuidado de invitar la representación de la mayor parte de perfiles posibles para que las comunidades, las personas se sientan representadas y sus intereses, sus necesidades se lleven a ese ámbito de discusión y de toma de decisiones. El nivel donde tenemos más posibilidades de una participación directa de la población podría ser el municipal y podría ser a nivel de asentamiento humano, que puede ser un poblado, una aldea, un caserío, un barrio, incluso una ciudad. Los municipios generalmente tienen algún sistema de participación comunitaria que hacen posible que en esta escala municipal podamos tener, ahí sí se podría decidir a la conveniencia del proceso de planificación si vamos a hablar de una participación por representación o si tenemos la posibilidad, y que es real, así se puede hacer, de hacer una participación directa. Entonces, en cualquiera sea el ámbito de planificación que estemos trabajando, nacional, regional o municipal, trabajar por representación o participación directa, de todas maneras el cuidado y el llamado de atención en esta necesidad de integrar el enfoque de género al ordenamiento territorial es tener el cuidado de invitar, de involucrar a todos los actores posibles y no dejar por fuera a uno o a otro solo porque los técnicos crean o piensen que ese personaje no tiene nada que ver en el territorio. Por principio, todos, absolutamente todos, tenemos algo que ver con el territorio. ¿Por qué? Porque vivimos en él. Entonces, no hay prejuicios que
valgan y digan, sirvan de excusa. No, ese no lo invitamos porque no tiene nada que decir. Todos, absolutamente todas las personas tenemos algo que decir sobre el territorio en el cual vivimos. Esto tiene que ver con el tema de para qué hacer todo este ejercicio de ámbitos, escalas, participación, y es porque el territorio tiene como expectativa el desarrollo sustentable. Aquí tenemos una gráfica donde se habla de los distintos formas en que nos acercamos o nos alejamos a una calidad de vida positiva, una calidad de vida negativa, un desarrollo sustentable positivo, un desarrollo sustentable negativo, y ahí vemos cómo las distintas actividades humanas pueden mover la balanza hacia una calidad de vida y desarrollo sustentable positivo o hacia una calidad de vida y desarrollo sustentable negativo. ¿Qué hace el plan de ordenamiento territorial? Ayudarnos a orientarnos a la búsqueda de una calidad de vida positiva con un desarrollo sustentable positivo. Entonces, ese es el balance que se busca con todo el ejercicio de la planificación territorial. Y finalmente, para Fariños, hay lo que él llama los 10 vectores de los planes estratégicos territoriales, que creo que son importantes de recuperar. La revalorización política, o sea, la gestión del territorio es política. La gestión del territorio no es física. La gestión del territorio es política desde el momento en que el territorio es el escenario de las relaciones sociales. Luego, la planificación es prospectiva. El territorio hay que gestionarlo para preservarle su calidad o para ayudarle a mejorar su calidad. La concurrencia, porque tenemos que estar pendientes de cómo trabajamos, de qué hacemos en el territorio para que hagamos bien o malas cosas. Nos acercamos a la calidad de vida positiva, nos acercamos a la calidad de vida negativa. La sostenibilidad es parte de toda la gestión pública que hoy tenemos, tanto sostenibilidad institucional como la sostenibilidad ambiental. Los valores, el valor de equidad, el valor de igualdad de oportunidades es fundamental en cualquier proceso. El valor de inclusión social es fundamental en todo eso. Y esto lo logramos a través de las redes sociales. Solamente estableciendo los perfiles de los actores, cómo interactúan, podemos trabajar con un enfoque holístico y completo lo más posible. Y la gestión territorial abierta. Ya no se trata de trabajar un plan de ordenamiento territorial en un gabinete, sino ser lo más abierto y amplio posible. Para ello tenemos que hacer uso de la creatividad. Esa es parte de nuestro trabajo, ser creativos. Es importante recuperar la cooperación internacional y básico, fundamental en el ordenamiento territorial, y que lo hablábamos en la primera conferencia presencial, tener siempre presente cuál es la especificidad e identidad local. Eso es fundamental en el ordenamiento territorial. Bueno, con esto cerramos la sesión de hoy y nos veremos pronto.